Hola, bienvenido a un nuevo capítulo de Mapa Animal. Mi nombre es María Paula Vélez, soy médica veterinaria y hoy los invito a que me acompañen para que conversemos sobre los picos de las aves, que son esos elementos, esas características físicas que los diferencian de otros grupos animales como mamíferos y reptiles. Vamos a revisar entonces por qué los picos tienen diferentes formas y para qué es que los utilizan nuestras aves. Quédate entonces conmigo y descubramos esto. Empecemos entonces explicando qué es el pico y para qué es que lo utilizan las aves. Como primera medida, el pico es esa estructura externa a la cavidad oral que tienen todas las aves, a pesar de que pueden tener diferentes formas y diferentes tamaños. Los picos, digamos que vendrían reemplazando lo que son nuestros labios o los labios de los mamíferos. También están compuestos entonces por una parte superior y una parte inferior que vendrían siendo nuestro maxilar y nuestra mandíbula, y en el caso de las aves son duros y están recubiertos por queratina, que es esa misma proteína que recubre o forma nuestras uñas y nuestro pelo. Las aves entonces utilizan su pico para diferentes funciones. Una de ellas es para acicalarse, otra es para construir su nido, otra es obviamente para alimentarse y ser como ese primer eslabón de ese proceso digestivo, y otra también es para atraer una pareja. Por ejemplo, en el caso de los tucanes con los picos más coloridos y más llamativos son los que atraen a las hembras más fácilmente. Debido a que las aves tienen unos miembros superiores que han evolucionado para permitirles volar, entonces ellos se valen de su pico para manipular herramientas o para llevar a cabo tareas un poco más específicas o de más detalle, como estas de acicalarse o de armar o construir su nido. Entonces digamos que en algunos casos estos utilizan ese pico como si fueran sus manos o sus miembros superiores. Algo muy interesante es que normalmente pensamos que solo las aves tienen pico, y si bien todas las aves tienen uno y es una característica que es muy de ellas, estos no son los únicos animales que poseen un pico. Por ejemplo, cuando hablamos de tortugas también nos referimos a un pico para hablar sobre esa parte externa de la cavidad oral. También los ornitorrincos, por ejemplo, que son mamíferos australianos, tienen pico, y también animales marinos como los pulpos, los calamares y las sepias tienen estructuras que se denominan picos. Ahora, al hablar entonces sobre las diferentes formas de pico en las diferentes especies de aves, históricamente se ha relacionado esta forma de pico con las estrategias de alimentación de las especies. Es decir, se ha dicho que las aves han evolucionado de tal manera que, dependiendo de la forma de su pico, tienen una estrategia de alimentación diferente. Generalmente entonces estos picos se clasifican dependiendo de esas estrategias de alimentación, y eso es lo que vamos a ver ahorita. En primer lugar entonces tenemos los picos curvos y ganchudos, que se relacionan normalmente con aves de hábitos carnívoros, es decir, aves rapaces o aves carroñeras, que su principal fuente de alimentación son otros animales, bien sea que ellos los cacen o que se encuentren los cadáveres y los consuman. Normalmente entonces son picos bastante afilados que les van a ayudar con la punta de gancho que tienen a desgarrar la piel, desgarrar la carne o los diferentes tejidos para poderse alimentar. Aquí estamos hablando entonces de animales como águilas, halcones, lechuzas, búhos, buitres y otra especie, otro grupo de especies que también se puede alimentar de presas vivas son los tucanes, que si bien no tienen un pico muy filoso o muy ganchudo, sí es un pico que tiene bastante fuerza y que tiene bordes aserrados que le pueden ayudar a consumir este tipo de presas. En segundo lugar tenemos los picos en formas de lanza, que por lo general pertenecen a aves acuáticas. Estos son generalmente largos y pueden ser o aplanados o finos, suelen ser flexibles, y la manera de que los utilizan es que introducen la punta de ese pico sin necesidad de introducir los ojos o el resto de la cabeza en el agua o en la arena, y con este empiezan a removerla y a rebuscar su alimento, que suelen ser larvas o moluscos. Dentro de este grupo tenemos a los coquitos, que son unas aves bastante común, sobre todo en nuestra ciudad de Medellín, que se ven mucho cerca o en inmediaciones del río. En tercer lugar tenemos los picos que son más finos y alargados. Estos normalmente pertenecen a animales insectívoros, es decir, que se alimentan de insectos, y dentro de este grupo podemos tener algunas variaciones, puesto que algunos de estos picos son mucho más fuertes, como por ejemplo los de los carpinteros, que están diseñados como un cincel, ya que ellos los utilizan para picar la madera de los troncos y con esto buscan los insectos que viven dentro de estos troncos. O tenemos algunos picos que son un poco más cortos,
puntiaguditos, algunos algo curvados, otros un poquito más rectos, que pertenecen a animales que suelen o tienen la costumbre de cazar los insectos en vuelo. Entonces ellos normalmente, por ejemplo los sirirís, se mantienen en los cables de luz o en las ramas de los árboles y tan pronto ven un insecto que está volando cerca, se tiran, lo agarran y se regresan pues para terminar de alimentarse. En cuarto lugar tenemos los picos que son más cortos y gorditos o más robustos. Estos suelen pertenecer a aves que se alimentan de semillas, aves granívoras. Estos picos normalmente tienen los bordes filosos y son fuertes, entonces las aves los utilizan para romper esas semillas que tienen cubiertas duras y así poderse alimentar. Algunos ejemplos de estos son los gorriones o también un ave que es bastante bonita, que es el cardenal guajiro. En quinto lugar tenemos los picos que son bastante alargados, finos y con forma tubular. Estos suelen pertenecer a los colibríes o las aves nectarívoras que se alimentan del néctar de las flores. La razón por la que estos picos tienen esta forma es porque ellos los utilizan para introducirlos en las flores, algunas flores también con forma tubular, y obtener el néctar para poderse alimentar. Hay algunos colibríes que tienen los picos un poquito más corticos y otros que los tienen más largos, dependiendo también de las flores de las que se alimentan. Hay algunas especies incluso que alcanzan a tener el pico muy largo y curvado hacia arriba o hacia abajo. Y en sexto lugar tenemos los picos de las aves filtradoras, que son picos que tienen adaptaciones bastante interesantes. Estos pueden variar también de formas y de tamaños dependiendo de la especie. Por ejemplo, los picos de los flamencos suelen ser curvados hacia abajo y los picos de los patos suelen ser un poco más planos y rectos. La manera de utilizar estos picos es bien interesante porque lo que hacen estos animales es que al alimentarse en el agua, ellos van a buscar su alimento con el pico ligeramente abierto y de esta manera ingresa a la cavidad oral tanto su alimento como el agua. Estos picos poseen una especie de lamelas que son parecidas a las barbas de las ballenas y lo que hacen es que cuando el animal ha ingerido o tiene dentro de su cavidad oral una cantidad suficiente de alimento y de agua, empuja con la lengua el agua que va a pasar a través de esas barbas y va a retener el alimento. Ahora, hablando un poco sobre picos excepcionales, no podemos olvidarnos de nuestros queridos pelícanos, estas aves marinas que tienen esos picos tan interesantes y que son unos incluso de los más largos dentro de las aves. Estos picos pueden medir unos 40 o 45 centímetros de largo y tienen una parte superior que es delgada o fina, que termina en una punta de gancho, que es una característica que comparten con otras aves pescadoras, y la parte inferior del pico, que es pues lo más interesante, tiene unas ramas laterales que suelen ser delgadas y bastante flexibles y que sostienen un tejido que se expande muchísimo, que se conoce como saco gular. El pelícano entonces utiliza su pico para alimentarse como si fuera literalmente una red de pesca. Lo que hace entonces para buscar su alimento, que serían pescados, es expandir ese saco gular dentro del agua y una vez logra capturar el pez, lo que va a hacer es que va a contraer gracias a una fuerte musculatura nuevamente esas ramas laterales del pico, de la parte inferior del pico, y va a expulsar toda el agua manteniendo el pescado dentro de su saco gular y posteriormente engulléndolo. Ahora que ya conocemos cuáles son esas formas principales de los picos de las aves y podemos hacernos una idea inicial de lo que puede comer una especie de ave cuando la veamos, es importante que tengamos en cuenta que esto tampoco es una regla estricta que se cumpla al 100% de las veces, ya que existen algunas especies de aves que tienen picos con formas bastante particulares y con las que uno jamás creería que comen lo que normalmente comen. Como ejemplo tenemos al frailecillo, que es una ave marina que habita el Atlántico y que, aunque tiene un pico que nos daría la idea de que puede consumir frutos o semillas, pues es un animal que consume peces. Entonces, como vemos, pues toda regla tiene su excepción y con las aves pasa exactamente lo mismo. Y bueno, eso es todo por hoy. Si te gustó este video, por favor no olvides darnos me gusta. Si tienes alguna duda o algún comentario, no olvides escribirlo en los comentarios, que con mucho gusto te responderemos. Y te invitamos entonces a que nos sigas en nuestras otras redes sociales, a que te suscribas a nuestro blog, a nuestro canal y a que estés pendiente de los próximos videos, sobre todo si te gusta seguir aprendiendo sobre los animales y sobre el medio ambiente. Recuerda que nos une Mapa Animas.